Bueno, entonces, muchachos, vamos a ver el primer video de la ecuación canónica de la elipse, donde nos va a explicar todos los elementos que en el video anterior se explicaron que pertenecen a la elipse y que nos sirven para graficarla. Bueno, como decía en la parte final del video anterior, la ecuación canónica de la elipse se presenta en 4 casos. Vamos a arrancar con el caso 1, que corresponde a la elipse con centro 0, 0 y eje focal horizontal. Es decir, el eje focal es el eje X o está sobre el eje X. Entonces recuerden que sobre el eje focal tenemos varias información según el video anterior. En el eje focal se encuentra el centro, se encuentran los focos y se encuentran los vértices mayores. Es donde se extiende la elipse en mayor longitud o en mayor distancia. Bueno, entonces lo primero, ¿cuál sería esa ecuación canónica? Entonces la ecuación canónica, cuando el centro es 0, 0 y el eje focal es horizontal, es de esta manera. X al cuadrado y y al cuadrado, miren lo que aparece solito. Los que leyeron la guía, recuerdan que allá aparecía X menos H al cuadrado y Y menos K al cuadrado. No es que se desaparezcan porque sí, es que como nuestro centro es 0, 0, pues H y K son 0, 0, no se anotan. Entonces, por eso queda X al cuadrado y Y al cuadrado. Cuando son de centro 0, 0, aparecen de esta forma. ¿Listo? Ahora, yo tengo dos denominadores, A al cuadrado y B al cuadrado. ¿Cómo hago con estos dos denominadores para saber cuál es el eje focal? En este caso, el eje focal nos dicen que es el horizontal, es decir, sobre el eje X. Entonces, fácil, miren. Usted mira los dos denominadores. Los números que aparecen ahí tal cual, dice aquí A al cuadrado mayor que B al cuadrado. Va a compararlos y va a ver si el número que está aquí debajo de la X al cuadrado es el mayor, como en este caso me lo dicen A al cuadrado mayor o igual que B al cuadrado, entonces el eje focal le corresponde a la variable X. Ese sería el eje focal. Y pues como B al cuadrado, aquí como lo estamos viendo, es menor, entonces el eje menor sería para Y. Entonces, lo que me dice quién es el eje focal es el denominador. Dijimos que sobre el eje X porque estamos suponiendo que acá va a haber un número más grande que el B cuadrado. ¿Y qué gráfica le correspondería? Le correspondería esta gráfica, o sea, la elipse quedaría así acostadita, tal cual como en el video anterior que se explicó. Bueno, entonces, ¿qué elementos me da esta ecuación canónica? Entonces, lo primero, me da el elemento del centro. El centro es el punto de coordenadas 0, 0. Mírenlo acá, centro. Debo ubicar los focos. Los focos son F1 y F2. Los puse acá. El orden no importa. Yo puedo poner este F1 y este F2. ¿Qué tengo que tener claro? Las coordenadas, menos C0 y C0. La pregunta natural que nos haríamos, bueno, ¿y ese C cómo lo sacamos? Porque aquí está A cuadrado y B cuadrado, pero no está C, ¿cierto? Entonces, eso sale de una resolución de un teorema de Pitágoras que en el video anterior el profe Alex lo planteó, pero no despejó C al cuadrado. Nosotros aquí lo vamos a despejar. Entonces, tener en cuenta que C se obtiene de C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces recordemos cómo planteó el profe Alex el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía era A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Como me interesan los focos, entonces, ¿qué se hace? Se despeja C al cuadrado. Y al despejar C al cuadrado, obtengo A al cuadrado menos B al cuadrado. Y ahí, ya teniendo eso, empiezo a resolver y encuentro quién es C. Aplicando lo que ustedes ya vieron de teorema de Pitágoras.
Bueno, entonces, siguiente, vértices mayores, menos A0 y A0. Entonces, mirarán ustedes, la ecuación no me dice quién es A, ¿cierto? Me dice es quién es A cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? La ecuación, entonces, para poder encontrar esto de acá, yo debo tener, como tengo A al cuadrado, para encontrar A, debo sacarle la raíz cuadrada de ese valor A al cuadrado que me da la ecuación, más o menos porque una raíz cuadrada saca dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Qué otra cosa? Entonces, una vez ya tenga los vértices mayores, pues ya tengo el eje mayor. El eje mayor es este, ¿no? Eje mayor que vale 2A. Vértices menores, 0 menos B y 0B. O sea, los vértices menores quedan sobre el eje Y. Mírenlos acá, 0B y 0 menos B. Pero miren, la ecuación canónica no me da B, me da B al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para encontrar B? Entonces, para encontrar esos B, positivo y negativo, entonces B sale de coger y sacarle la raíz cuadrada a ese B al cuadrado que me da la ecuación canónica. Y entonces ya teniendo esos vértices menores, vértice menor 0B y vértice menor 0 menos B, esta distancia completa me da el eje menor vertical de longitud 2B. Ese es. Entonces, ese es el caso 1, si quieren tomarle un pantallazo, muchachos, porque ahí está registrado. Es la elipse con centro 0, 0 y eje focal horizontal. Recuerden, ¿cómo supe que el eje focal era horizontal o lo mismo que decir que era el eje X? Porque el denominador que le corresponde a la X al cuadrado es el número mayor. Y ese siempre lo vamos a simbolizar con A al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿No me contestaron? ¿Se durmieron? Brandon, Joseph, Adriana. Pues sí, profe, más o menos. Bueno, entonces tómenle el pantallazo o copienlo, ténganlo a la mano porque vamos a hacer un ejercicio. Eso parece difícil, pero no, realmente es muy, muy sencillito. Entonces vamos a aplicar en el taller. Entonces vamos a tomar el segundo punto. Yo estos los tomé foto ahí a nuestro taller, el que estamos siguiendo. Encuentre los centros, vértices y focos de la elipse. Trace su gráfica mostrando la información anterior. Les toca encontrar centro, vértice y focos de la elipse. Entonces nos pusieron este. Primero, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. X al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Tercero, x al cuadrado sobre 15 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Cuarto, x al cuadrado sobre 45 más y al cuadrado sobre 49 igual a 1. Quinto, 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Sexto, y al cuadrado más 9x al cuadrado igual a 9. Entonces, miren, como las x y las y están solitas, no se están restando ni sumando con nadie, entonces los puntos del 1 al 6 podemos tener una conclusión. Entonces, podemos decir acá, 1. Los puntos del 1 al 6 son elipses de centro
0, 0, ¿cierto? Porque las x al cuadrado y las y al cuadrado están solitas sin resta. Ojo, este 4 no está restando, está multiplicando. Este 9 no está restando, está multiplicando. ¿Sí? Tienen que estar solitas. Ok. Entonces, lo primero, la primera información que tenemos es que todas son elipses de centro 0, 0. Todas son elipses de centro 0, 0. Ahora hay que mirar cuál es su eje focal. Eje focal. Hay que mirar cuál es el eje focal para cada una de estas. Entonces me devuelvo. Dice, eje focal horizontal, ¿cuándo? Cuando está sobre el eje X. Entonces, este es el eje focal, el eje X, porque el valor que está debajo de él, miren, es más grande que el otro. Entonces, eso es lo que me da el eje focal. Entonces, miremos esta. A ver, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Cuál sería el eje focal? ¿Quién me dice cuál es el eje focal ahí? ¿X o Y? X. X, estoy de acuerdo, Brandon, eje focal X. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el eje X? Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? A ver, ¿quién le ayuda a Brandon? Efectivamente, el eje focal es X. ¿Quién le ayuda? A ver, una niña, porque siempre hablan los niños, no sé, Adriana o Estefanía o Daniela. ¿Por qué es el eje X? Bueno, voy a explicar esa parte. Ahorita sí pregunto uno por uno. ¿Okay? Eje focal X. Me devuelvo. ¿Por qué está sobre el eje X? ¿Por qué? Porque miren el denominador al cuadrado es más grande. Esta significa mayor. Es mayor que b al cuadrado. Y al cuadrado está debajo de qué variable. Es el denominador de qué variable. De la x. ¿Cierto? De la x al cuadrado. Pero como es eje, se dice x. Entonces, por eso es. El eje focal es X, ¿por qué? Porque 9 es mayor que 4. Y resulta que 9 está de denominador de la variable X. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Sí, profe, ahora sí. Ok, entonces vamos con el tercero. Brandon no me responde. Nadie me vaya a responder, yo voy a decir quién me responde. ¿Listo? El tercero, vamos a mirar este. Entonces este de acá, ya. Vamos con este tercero. ¿Cuál? Ese tercero dice x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. En este caso, ¿cuál sería el eje focal? A ver, respóndame, David Lugo. ¿Cuál sería el eje focal para ese tercer ejercicio? Recuerden que si no tienen Y. micrófono, ¿cuál? No estoy mal. Y si no estoy mal. Bueno, entonces dígame por qué no está mal. Estoy de acuerdo que Y. ¿Por qué Y? Porque es el mayor. Exacto, muy bien. Entonces, miren, en este caso el mayor no es 16, 16. Recuerden que este es el símbolo de mayor que. 16 es mayor que 15. Y 16, entonces miro debajo de qué variable está. De la Y. Entonces, el eje focal aquí sería el eje Y. Muy bien. A ver, una niña. Bueno, vamos a mirar el 2. Una niña. A ver, Adriana. Es X, profe. Eje focal X. Complétame siempre. Acuérdense que a mí me gusta saber siempre por qué.
porque es mayor que, es el más mayor, ¿Cuál es el más grande? 25. Entonces, 25 es mayor que 16. Y resulta que 25 es el denominador del eje X. Muy bien. Y ya hablaron dos hombres, entonces también toca dos niñas. Eje focal. A ver, Daniela está por ahí. Sí, sí está acá. Ah, sí, Daniela Moncada. ¿Cuál es el eje focal ahí? Para el 4. Y, profe. Y, completo, ¿por qué? Porque es el mayor. ¿Y cuál es el valor mayor ahí? Completo, completo. Háganme la frase completa. ¿Qué número es El el mayor? 49. Ajá, muy bien. Es el mayor porque 49 es mayor que 45. Y ya como tenemos quién es el mayor, miro, está debajo de qué variable, de y al cuadrado. Entonces, el eje focal es y. O sea, quiere decir que por este primer caso, solo podemos hacer el primero y el segundo, porque el tercero y el cuarto son con eje focal y. Ese será un siguiente video. Quiero mirar el 5 y el 6. Resulta que en el 5 y el 6 no queda fácil decir quién es el eje focal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está en la forma canónica. Entonces me devuelvo. ¿Cuál es la forma canónica? Miren, la forma canónica me dice que tanto X como Y tienen que tener un denominador y deben ser igual a 1. Esta que tenemos acá resulta que no es igual a 1. Es igual a 16. Esta que tenemos acá no es igual a 9. Entonces yo tengo que volver, esto así como está, me toca hacerle un arreglo porque así no se puede trabajar. Tienen que ser de esta forma. Igualaditas a 1 y la X al cuadrado y la Y al cuadrado con un denominador. Entonces, para que esto sea igual a 1 me toca hacer un arreglo. Entonces voy a usar negro acá. Yo tengo que hacer esto acá. 16, para que se vaya 16 y quede igual a 1, ese 16, ¿por quién lo debo dividir? Por 2. ¿Seguro 16 dividido en 2 cuánto me da? No, por 16. Ah, muy bien, mira. Pero bueno, está bien que participe. Miren, 16 dividido en 2 me da 8. No me sirve. Entonces, para que me dé 1, acuérdense por allá en sexto y en séptimo, pues los que venían conmigo, bueno, ya si no, con el profesor que viniera, porque Reinel también les dejaba claro, si yo quiero que un número me dé 1, lo debo dividir por sí mismo. Entonces, por ejemplo, 3 dividido en 3 me da 1, 5 dividido en 5 me da 1, si es negativo, menos 10 dividido en menos 10 me da 1. En este caso, yo necesito que aquí me aparezca 1. Entonces, 16 lo divido en 16. ¿Hasta ahí está claro por qué lo divido en 16? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo busco? Dar la Pues, respuesta a uno. A ver, creo que David Lugo dijo algo. ¿No está claro? Sin pena, sin miedo. Para eso es la clase. Dar la respuesta para que dé uno. Para que dé 1. Siempre debo buscar que sea igual a 1. Miren que todas las anteriores era igual a 1. Entonces, yo siempre debo buscar que me dé igual a 1. Siempre. Entonces, 16 dividido en 16 para que me dé 1. Y como esto es una ecuación, ¿cierto? Esto es una igualdad. Yo no puedo hacer a un lado de la igualdad una cosa y a la derecha otra. Entonces, como a la derecha dividí por 16, a la izquierda también divido por 16. Aquí divido por 16 y aquí divido por 16. ¿Y luego qué hago? Pues hago las operaciones. Entonces, simplifico. Miramos acá. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4. Entonces me quedó la ecuación x al cuadrado sobre 4. ¿Sí? ¿Está clara la simplificación? Lo que saqué fue cuarta, dividí todo por 4. X al cuadrado sobre 4, más y al cuadrado sobre 16, pues ahí sí no se puede hacer nada, se escribe tal cual, y al cuadrado sobre 16, igual. 16 simplificado con 16 me da
1. Y esta, entonces el 5, que era 4x al cuadrado más y al cuadrado sobre, igual a 16, se convirtió en la ecuación x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces, ya teniéndola de esta forma, sí puedo decir quién es el eje focal. ¿Quién es el eje focal acá? Y. Y, muy bien. El eje focal acá es Y, porque 16 es mayor que 4 y resulta que ese mayor, que es 16, está debajito de Y al cuadrado. Ahora, lo mismo que hicimos ahí, lo vamos a hacer con el 6, porque miren que el 6 no está en la forma canónica. Acuérdense que tiene que ser igual a 1 y no está en esa forma. Entonces, para volverlo 1, ¿qué le hago a ese 9 ahí? Que me estorba. Lo Lo divide por sí mismo. Lo divido por sí mismo. Y como hice eso a la derecha, tengo que hacerlo a la izquierda, ¿no? Porque es una ecuación. Entonces, ya al cuadrado dividido en 9, 9x al cuadrado dividido en 9. Entonces, simplifico. Y al cuadrado sobre 9, pues queda y al cuadrado sobre 9 porque no se puede hacer nada. Más 9 dividido en 9, esto se cancela y ¿qué queda? 1. Entonces queda x al cuadrado. No tiene denominador. El denominador se supone que es 1 cuando no tiene. Y 9 dividido en 9 también lo hallo y es 1. Entonces me quedó y al cuadrado sobre 9 más x al cuadrado sobre 1 igual a 1. Ahora sí, esa ecuación 6, al pasarla de esta forma, ya puedo mirar cuál es su eje focal. ¿Cuál es el eje focal, chicos? Y. Eje focal, muy bien. Aquí sí no cayeron ¿en la qué? En la cascarita, los del otro grupo sí. Entonces, primero miro 9 mayor que 1. Y 9 está debajo de ¿qué variable? De y al cuadrado. Es que en el otro dijeron de una vez x porque la mayoría de las veces sí ponen primero la x y luego la y. Pero hay que ser observadores, muy bien. En este caso, la pusieron fue al contrario. Primero está y al cuadrado. Entonces, el eje focal es y porque tiene el denominador más grande. Entonces, ya sabemos cómo identificar. Esto no es cualquier cosa, ya sabemos cómo identificar cuál es el eje focal, supremamente importante. ¿Listo? Entonces, una vez identificados, quiere decir que por este primer caso que estamos trabajando, eje focal X, ¿cuáles son los únicos puntos que podemos hacer? ¿El 1 o el 2? Estos son los únicos puntos que podemos hacer con el eje focal X. Todos los otros son de eje focal Y. Entonces, ¿cuál quieren que miremos? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál quieren que hagamos de ejemplo? Solo vamos a hacer uno de los dos. El 1, profe. ¿El 1? Ok, vamos a hacer este. Eje focal X. Entonces vamos a hacer este. X al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ese es el que vamos a hacer. Entonces ese va a ser nuestro ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a resolver. Es el punto 2.1. X al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ese es el que vamos a resolver. Entonces acá, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ya sabemos que es una elipse de centro 0, 0 y eje focal el eje X. Ok, ese es el punto 2, ítem 1, 2.1. Entonces empezamos a ubicar.
Entonces arranquemos. Centro, 0, 0. Entonces aquí está el centro. Lo voy a hacer manualmente. Ese es el centro. Listo. Vamos a ubicar, ¿cómo es el eje focal? Entonces es el eje X acá, y escribo aquí debajo eje focal. Quiere decir que ahí, en el eje X, vamos a ubicar los focos. Entonces con azul voy a ubicar los focos. Focos. Entonces vamos a encontrar el foco 1 y el foco 2. Entonces me voy a ir acá. A mi... Entonces vamos con los focos. Mírenlos acá. Foco 1 y foco 2. Tener en cuenta que C se obtiene de C al cuadrado igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Quién es al cuadrado? El denominador en la X. ¿Y quién es B al cuadrado? El denominador en la Y. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, este de acá, este es A al cuadrado, y este de acá, este es B al cuadrado. Entonces vamos a obtener C. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces C al cuadrado es igual. A al cuadrado es 9, ¿no? Menos B al cuadrado es 4. A al cuadrado 9, B al cuadrado 4. Entonces, C al cuadrado es igual a 9 menos 4, 5. Por tanto, C es igual a más o menos raíz cuadrada de 5. Esta es la distancia C, más o menos raíz cuadrada de 5. Para ayudarme, para ubicarlo acá, porque lo voy a ubicar manualmente, entonces saco la raíz cuadrada de 5. ¿Quién me ayuda ya con él? Eso debe dar 2 punto algo. A veces dan exactos los valores. Con una sola cifra decimal, ¿cuánto da? 2 punto ¿qué? 5. Ahí, saquen la raíz cuadrada de 5. No me adivinen, cojan la calculadora. ¿Cuánto me da? No la voy a sacar yo. Yo ya sé cuánto es. 2.2. Ah, bueno, 2.2, ¿no? La estoy haciendo manualmente. Y recuerden que se mira tanto a derecha como a izquierda, más o menos. Entonces vamos a mirar. A partir del centro. Del centro debo contar 2.2 unidades a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué a la derecha y a la izquierda y no aquí arriba y abajo? Porque el eje focal es X, o sea, los focos deben estar sobre el eje X. Entonces cuento a partir del centro. 1, 2, estas están de 2 en 2, entonces 2.2 sería por acá. Y para el lado negativo, menos 1, menos 2, menos 2.2 sería por acá. Entonces, aquí, este sería, no, pongámoslo con azul. Con azul. Este sería el foco, llamémoslo foco 1. Y este, el foco 2. Demos las unidades. Entonces, recuerden que toca dar las coordenadas en el plano cartesiano. Entonces, para este punto, la coordenada en X es 2.2, que es raíz de 5. Entonces, pongo aquí raíz de 5 y en Y, 0. Para el foco 2 es lo mismo, pero negativo, menos raíz de 5, 0. Entonces, foco 1 menos, perdón, foco 1 es con positivo, lo puse yo. Foco 1
raíz de 5, 0 y foco 2 menos raíz de 5, 0, que para poderlo ubicar en el cuaderno, pues lo puse en 2.2, ¿no? No es un valor exacto. A veces dan valores exactos, pero no siempre. Bueno, entonces ahora vamos con otro color a ver los vértices. Entonces con rojo. Vamos a ver el vértice. Los vértices son 2. Entonces vamos a ver el vértice mayor. Entonces, vértice mayor a 1, vértice mayor a 2. Me voy acá. Miramos. El vértice mayor se mira con A y menos A, o menos A y A. Y el vértice, miren, el vértice mayor queda siempre sobre el eje focal. Entonces, para poderlo encontrar, yo tengo la ecuación, me da siempre la cuadrada. Debo sacarle la raíz cuadrada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para el vértice mayor. Entonces, tengo que A al cuadrado es igual a 9, ¿no? Miren acá, vuelvo a repisar. A al cuadrado es igual a 9 porque es el que está, siempre el mayor, se va a simbolizar con A al cuadrado. Entonces, A es igual a más o menos raíz cuadrada de 9. Esta sí es fácil. A es igual a más o menos la raíz cuadrada de 9. Si es exacta, no necesitamos calculadora, es 3. Entonces, quiere decir que a partir del centro, yo me muevo 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3. Este sería el vértice mayor a 1. Y para el lado izquierdo, entonces sería menos 1, menos 2, menos 3. Vértice mayor a 2. Y doy las coordenadas. Entonces, para esta la coordenada sería, primero siempre en X, 3. Y en Y, como está ahí, Y es 0. Para el otro lado, menos 3, 0. Entonces aquí sería menos, perdón, este es el positivo, ¿no? 3, 0 y este menos 3, 0. Listo. Ya tengo el vértice mayor, pero son dos vértices. Me falta el vértice menor. Perdón, el vértice mayor lo vamos a poner mejor con rojo. Entonces, vértice mayor a 2, este acá. Y el vértice mayor a 1, este acá. Ahora vamos a hacer el vértice menor. Con eso acabamos. Vértice menor. Entonces el vértice menor, V minúscula, B1, V minúscula, B2. Como el vértice mayor queda en el eje X, el vértice menor queda en el eje Y. Y para encontrarlo, voy acá, dice, vértices menores, 0 menos B y 0B. ¿Por qué? Porque se miran en el eje Y. Y se saca de la raíz cuadrada de B, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado. O sea, el número que aparece aquí como denominador de Y al cuadrado es B al cuadrado. Hay que sacarle su raíz cuadrada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Quién es B al cuadrado acá? Esta, o sea, 4. Entonces, B al cuadrado, por mi ecuación, es 4. Por lo tanto, B es igual a más o menos la raíz de 4. B es igual a más o menos la raíz de 4. En este caso, si es un valor exacto, no necesito calculadora. B es igual a más o menos 2. Entonces, a partir del centro, ubico 1, 2. Entonces, vértice menor es con V chiquita, B1. Para abajo, como es para abajo en negativo, vértice menor, B2. Y ya tengo las coordenadas, entonces.
Vamos a sacar las coordenadas. Para esta, 0 en X, 2 en Y. Para esta, 0 en X, siempre la primera coordenada es en X. Y en Y me dio -2. Y ya puedo entonces graficar. Entonces, a ver, copio acá, 0, 2, 0, -2. Entonces ya tengo lo que me habían pedido. Centro, focos, estos son los focos. Lo que está abajo es el proceso. Los vértices, entonces vértice mayor, que son 2, vértice menor, que son 2. Y ahora, con mi marcador resaltador, pero lo voy a hacer en verde, voy a unir. Aquí sí, como esto supuestamente es como lo estoy haciendo de pronto en el cuaderno, no me va a quedar pues tan bonito hecho. Vamos a ver. Con GeoGebra queda pues perfecto. ¡Ay! Horrible ese. Borrador. Ponemos este. Verde. Uh-huh. Ahí sí lo hago en el cuaderno, manualmente. Pero si lo hago en GeoGebra me queda mucho más fácil. Entonces, en GeoGebra, aquí nos abre. Entonces vamos a ubicar, tenemos esto de acá, vamos a ubicar los puntos, aquí. Entonces el centro es 0, 0. Entonces pongámosle acá, centro igual, paréntesis, 0,0. Ahí me lo ubico. Ahora los focos, entonces, foco 1 igual, paréntesis, raíz cuadrada de 5, acuérdense el comando SQRT, paréntesis, ahí se forma la raíz cuadrada de 5, corro un poquito, coma, 0. Entonces, ahí me puso el foco 1. Foco 2, igual, menos 5,0, menos 5,0, entonces, menos 5, no, perdón, menos raíz de 5, menos SQRT, menos SQRT, raíz de 5, corro un poquito acá, coma, 0. Y le doy Enter. Ahí puso foco 1, foco 2. Vértices mayores. Entonces, vértice A1 igual, paréntesis, 3,0, Enter. Vértice mayor A2 igual, menos 3,0, Enter. Ahí está. Poner aquí. Listo. Ahora los vértices menores. B minúscula, B1 igual, paréntesis, 0,2, dice 0,2. Enter. Bueno, ahí además nos pintaron el. Y acá, o no, esperen, quitémosle este. Borrar. Es que tal vez al poner V lo coge como vector. Ven, B2. Ay. B1, perdón, B1 igual, paréntesis, 0,2. Listo. Y entonces acá nos paramos, clic derecho, le damos renombrar y le ponemos V. Ok, ahora sí. B2 igual, paréntesis,
0, menos 2. No me lo cogió. B2 igual, paréntesis, 0, menos 2. Y le doy Enter. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, entonces pongámoslo así más bien. Ahora sí. Y cambiémosle, renombrémosle VB2. Listo, ahí ya está. Y ya teniendo esa información, vamos a hacer la gráfica para que nos quede bien bonita. Entonces, que es esta de acá. Entonces voy acá, elipse, dice 2 focos y un punto de la elipse. Pico donde están los focos y un punto de la elipse. Por ejemplo, estos vértices. Y ahí me quedo, pues ahí sí ya se ve más bonito. Si ya yo lo quiero, pongo un punto por acá. Digo renombrar punto P. Y si ya lo quiero hacer animadito, entonces de aquí a acá, un valor. De aquí a acá, voy acá, mueve, le digo, muéstreme los valores. Propiedades, muéstreme el valor. Propiedades, muéstreme el valor. ¿Listo? Nos tiene que dar siempre 6. Miren, 4.41 más 1.59, eso me da 6. Si yo este punto lo corro acá, 3.64 más 2.36 me da 6. Y es obvio porque ese es el eje mayor. Miren, de aquí a acá 3 más distancia de 3 me da 6. Y listo. Lo pueden hacer manual, pero mucho mejor que yo que tengan buen pulso. O si no, hacen las imágenes en GeoGebra. Listo. Y ahí hemos terminado. Para la siguiente clase o el siguiente video que les voy a hacer antes de la clase es la elipse, el caso 2 de centro 0, 0 y eje focal vertical, es decir, que quede sobre el eje Y. Entonces la ecuación canónica cambian los denominadores. El A al cuadrado, que es el mayor, queda sobre Y al cuadrado. Perdón, sí, queda debajo de Y al cuadrado, no sobre. Ustedes ya lo vieron. Y la gráfica de la elipse va a dar de esta manera. Y pues vamos a ver las propiedades. Eso será en el siguiente video que lo haremos luego. Entonces, muchísimas gracias. Esta es la bibliografía de trabajo y gracias por la atención prestada. Listo, profe, gracias. Gracias, muchachos. Entonces ya podemos